Buenos días, hermanos que nos ven a través de línea. Vamos a iniciar con nuestro culto público. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 4 alternadamente. Empiezo yo, continúan ustedes y terminamos en el 4. ¿Qué, hermano? 15 del 1 al 4. Leo yo y después ustedes me siguen. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, todos juntos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a orar todos juntos. Padre, te agradecemos en esta hora que nos has permitido para estudiar tu palabra, Señor, y para tener tiempo con nuestros hermanos. Te pido por cada uno de ellos, por sus vidas espirituales, por su trabajo, su sustento, para que tú les guíes, Señor, y que si alguno de nosotros no hemos creído todavía, que abras nuestro corazón, que podamos creer en ti, Señor. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y van a abrir sus Biblias en el Salmo 145. Hoy voy a dirigirlos yo en 3 himnos, pero a falta de diapositivas vamos a entonar el texto sagrado. Salmo 145, versículo 1 es la primera estrofa, versículo 2 y 3 es el coro, versículo 4 es la segunda estrofa, regresamos al coro, versículo 2 y 3, versículo 5 es la tercera estrofa y otra vez el coro, versículo 2 y 3. Cantamos fuerte. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza,
hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaremos siempre, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Cantamos este canto que se llama Tu fidelidad es grande. Todos nos lo sabemos de memoria. Está muy sencillo y es para la gloria de Dios. Tu Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. La palabra salmos significa literalmente un rasgueo de cuerdas. Esto hacía referencia al rasgueo que tenían aquellos músicos en el pueblo israelita, ya que los salmos son una colección de himnos que fungían como los himnos del pueblo judío. Ahora vamos a entonar el Salmo capítulo 19, por favor. Salmos capítulo 19. Y vamos a cantar del versículo 7 al versículo 10. ¿Cómo estamos aquí ordenados en el canto? El verso 7 es la primera estrofa, versículo 10 es el coro, versículo 8 es la segunda estrofa, versículo 10 otra vez el coro. Y así hasta llegar al versículo 9, ¿sale? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Verso 8. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbran los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Verso 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos gente que nos visita por primera vez. No sé si quieran presentarse. Mi nombre es Elisa, primera vez que lo visito. Ok, bienvenido. Es mi tía, bienvenido. Ah, ok, hermano. Soy Ángel, la primera vez que Bienvenido. bienvenido. Son sus hijos, ¿verdad? Y son Ok. mis primos. ¿Quieres presentarte, mijo? Ah, yo me llamo José y Bienvenido. bienvenidos. Soy Abraham y también es la primera vez que vengo aquí. Ok, bienvenidos. Bienvenidos. Pues no sé si tengan Biblia, queremos compartir con ustedes un texto en Primera de Timoteo. Aquí tengo. Primera de Timoteo, ¿no? 2, 5 y 6. Fíjense cómo dice el texto. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dioses hay? Dice que solo uno, ¿no? ¿Y cuántos mediadores hay también? También uno solo. Entre Dios y los hombres, ¿quién es este mediador? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muy en especial queremos compartir la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios hecho carne, vino a este mundo y fue sepultado, pero a los 3 días resucitó. Queremos que crean con nosotros la obra de Jesús. Y sigue la predicación, Sí. ¿verdad, hermano? Adelante, hermano. Gracias. Bueno, ustedes saben que estamos estudiando la primera carta a los Corintios y entramos a una sección en donde el tema central del apóstol
tiene que ver con la predicación del Evangelio. Pero como tiene tiempo que no enfatizamos en lo que es el Evangelio, el día de hoy y durante algunas sesiones vamos a definir otra vez lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Vamos a dar lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del verso 16 al versículo 23. Dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, obviamente. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar, obviamente, a los que están sujetos a la ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa, ¿de qué? Del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bueno, sin duda alguna, en esta porción de la Escritura, si hay una palabra que se repite de manera constante, es la palabra Evangelio. Y entonces, antes de seguir con el estudio de la primera a los Corintios, tenemos que definir y tenemos que explicar a detalle qué significa esto del Evangelio. Porque yo creo que muchos de ustedes tienen una vaga idea de lo que significa eso, pero no tienen una definición que provenga de las Sagradas Escrituras. Y entonces primero vamos a tratar de entender lo que significa la palabra Evangelio, nada más. Y después vamos a hablar de su contenido. La palabra Evangelio se compone de dos términos griegos: ev, que significa nuevo, y ángelos, que se traduce como ángel o mensajero. Ev, nuevo; ángelos, mensaje o mensajero. El Evangelio entonces tiene esos dos vocablos en sí. Al contraerlos, como resultado tenemos la palabra Evangelio, lo cual significa un nuevo mensaje. No solamente es un nuevo mensaje, sino que también se llega a traducir como buenas noticias. También han escuchado ustedes sobre los evangelistas. Y tal vez piensan que los evangelistas son aquellas personas que se congregan en una iglesia evangélica. Pero los evangelistas existieron antes de que existiera el cristianismo. Los evangelistas eran mensajeros que estaban prontos a correr para llevar las buenas nuevas a la ciudad sobre la guerra o sobre cualquier otra situación en la sociedad. De manera que la palabra evangelio por sí sola significa un mensaje nuevo o buenas noticias. Ahora, cuando hablamos del contenido del evangelio, entonces ya tenemos que ir a otros textos para poder definir lo que es el evangelio. Primero me gustaría explicar que para el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, el evangelio es una prioridad. El mensaje del evangelio es medular. Para el apóstol Pablo no existe algo más importante, ni siquiera su propia vida, como lo es el evangelio. Y entonces, si ustedes dan lectura al capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, tienen que regresar atrás. Están en el capítulo 9, ahora regresen al capítulo 1. El apóstol Pablo le da tanta importancia al evangelio que en este capítulo
en el versículo 17, llega a enfatizar el valor y la importancia que tiene el mensaje del Evangelio por encima del bautismo. Esto porque muchas veces en el cristianismo, sobre todo en la iglesia de Corinto, se le daba un énfasis fuerte al bautismo por encima de otras cosas y se estaba depreciando el mensaje de Cristo. En el versículo 17 vean cómo dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar. Pregunta: ¿Cristo no mandó a sus discípulos a bautizar? ¿Sí o no? Pues sí, porque la Biblia dice: id por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de repente el apóstol Pablo nos sale con estas cosas de que Cristo no lo mandó a bautizar. Pregunta otra vez: ¿una aparente contradicción en la Biblia, sí o no? Aparente. Pero recuerden que la Biblia no se contradice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo conducidos por el Espíritu Santo. Y es que aquí el apóstol Pablo no está queriendo decir que Cristo no ordenó que fuéramos a bautizar. Lo que está queriendo decir es que hay algo por encima del bautismo. Hay algo que tiene mayor valor que sumergir a las personas en el agua. Vean lo que dice el verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el Evangelio. Y entonces el mensaje central, la labor principal del apóstol Pablo, que debe ser la nuestra, es el compartir el mensaje del Evangelio. Y entonces en la primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 18, también nos advierte sobre algo. Vean cómo dice el versículo 18, por favor, 1:18. Porque la palabra de la cruz, Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, o la palabra de la cruz son términos sinónimos. O sea, que decir la palabra de la cruz o decir el Evangelio es hablar lo mismo, ¿se entiende? Son términos sinónimos en el lenguaje de Pablo. Pero él dice: porque el Evangelio, es decir, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. O sea, para los perdidos, para los que están viviendo en incredulidad, el mensaje de las buenas nuevas de Cristo es una locura. Es un mensaje incoherente. Es un mensaje torpe. ¿Se entiende? Los romanos por eso mataron a muchos cristianos, por el hecho de que su mensaje era un mensaje débil, incongruente, torpe y lleno de locura. Eso para los inconversos, para los que se están perdiendo. Verso 18 dice al final: pero a los que se salvan, o sea, a los salvos, esto es, a nosotros, los que hemos creído, poder de Dios. O sea que este mensaje del Evangelio, mientras que para unos es una locura, una incoherencia, para un grupo pequeño es la dinamita de Dios, es dunamis de Dios, el poder de Dios. Y entonces el apóstol Pablo constantemente en sus cartas, muy en especial en la primera carta a los Corintios, nos va a estar enfatizando la importancia de entender y predicar el Evangelio de Cristo. Hoy nos visitan algunas personas, como mi familia, y bueno, tal vez ellos ahorita no conozcan a profundidad el mensaje del Evangelio, pero es bueno tanto para ellos como para todos ustedes el conocer qué es el Evangelio o refrescar la memoria para poder valorar la importancia de este mensaje. En la primera a los Corintios, capítulo 15, tenemos una definición de lo que sería el Evangelio de Jesucristo. Claro que después de dar esta definición, vamos a seguir con el capítulo 9, pero posteriormente vamos a seguir explicando en otros textos lo que es el Evangelio. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo empieza a redefinir
lo que es el Evangelio. Bueno, pero antes de explicar lo que es el Evangelio de Jesucristo, me gustaría explicarles qué no es el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de las buenas noticias de Cristo Jesús no significa que Dios tiene un proyecto maravilloso de prosperidad, de riqueza, de salud para todos aquellos que creen en Él. Porque muchas personas se vuelven cristianas o siguen a Cristo porque piensan que el mensaje de Jesús consiste en prosperidad económica, en prosperidad física, es decir, salud, en prosperidad material. Hay personas que acuden a una congregación o empiezan a crecer en el conocimiento de alguna denominación porque piensan que el mensaje de Cristo consiste en prosperidad material. La realidad es que el mensaje de Cristo no consiste en eso. Algunos otros piensan que al asistir a un lugar en donde se comparte el mensaje de la Biblia, que es el mensaje de Cristo, van a encontrar salud para su cuerpo. Bueno, tenemos que enfatizar y explicar que la salud para el cuerpo se puede llegar a dar si Dios lo quiere, como también no se puede llegar a dar. Y entonces el mensaje de Jesucristo tiene una finalidad más grande. La finalidad es salvar nuestra alma. La finalidad tiene que ver con un desarrollo espiritual. Sí tiene que ver con beneficios en esta vida temporal, pero tiene un alcance supremo, un alcance que va más allá de lo físico. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes ahorita conmigo rondan en promedio en los 30 y tantos años. Algunos más viejos que ya van para los 70, otros jóvenes que rondan en los 18, 16, 15. Pero la realidad es que dentro de 100 años ninguno de nosotros va a estar vivo, es lo más probable, a menos que sea una persona muy especial, que se haya cuidado y que Dios haya querido que viva tantos años. Pero en 100 años nadie se va a acordar de nuestra hermana Reina, nadie se va a acordar de mí. Este lugar va a quedar vacío probablemente con otras personas, porque nosotros estamos pasando. Y entonces el mensaje del Evangelio no se centra en cosas temporales, porque lo temporal pasa, lo temporal no dura. Mire, hace poco yo era un joven soltero, ya estoy casado, dentro de poco voy a ser un anciano y dentro de poco voy a estar muerto, ¿no? Y entonces, ¿qué beneficio me da a mí que Dios me dé casas, carros, dinero, salud, si de todas formas me voy a morir? Solamente sería un beneficio temporal. La realidad es que la Biblia nos habla de una eternidad, de una realidad trascendental que aunque querramos aceptarla o negarla, un día todos nosotros tenemos que chocar con esa pared de la eternidad. Tal vez ahorita que estamos con buena salud o jóvenes no pensamos en esto de la muerte, pero la muerte llega en cualquier momento y entonces el mensaje del Evangelio entra ahí. Porque claramente en las Escrituras se enfatiza la realidad de una eternidad sin Dios, lo que se conoce convencionalmente como el infierno, o una eternidad con Dios, lo que también se conoce como el cielo. Y bueno, entonces el mensaje del Evangelio tiene como finalidad proyectarnos hacia la eternidad en convivencia eterna con Dios. En el capítulo 15, verso 1 en adelante, explica cuál es el mensaje, cuál es ese contenido y cómo podemos llegar a obtener la salvación de nuestra alma. Y ya explicamos también de nuestro cuerpo, porque va a ser glorificado, a través de este mensaje. Dice el verso 1, vean con detenimiento. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, que es algo que la iglesia ya conoce, pero el apóstol Pablo lo va a volver a reiterar. Les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Ustedes están aquí hoy, los que ya vienen constantemente, porque no solamente recibieron ese mensaje con anterioridad, sino que siguen perseverando en el contenido de ese mensaje, por el cual asimismo
es decir, por medio del cual, si retienen la palabra que les hemos predicado, si siguen creyendo, si siguen agarrados de ese mensaje, el texto que dice, sois salvos. Pero si no retienen ese mensaje, si lo creyeron aparentemente un tiempo y se retiran y dejan de perseverar en él, eso significa que creyeron en vano, una fe fingida, una fe falsa. Del versículo 3 en adelante empieza a explicar lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En primer lugar, deberíamos mencionar que el mensaje del Evangelio fluye, emana exclusivamente ¿de dónde? De las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta que tanto el verso 3 como el verso 4 dicen al final, conforme a las Escrituras? Y entonces también tenemos que depurar nuestra idea o nuestro pensamiento actual de que Dios nos habla a través de revelaciones fuera de la Biblia. Porque es muy común que algunas personas charlatanas y mentirosas, o que cenaron muy fuerte, dicen que el Señor les habló a través de sueños, a través de visiones, y que por eso hacen ciertas cosas. La realidad es que el mensaje de Dios, según estos textos que debemos ver con detenimiento, tiene que estar enclaustrado directamente en las Sagradas Escrituras, nada más. Pero entonces el contenido del Evangelio sigue mencionado en el verso 3. Lo primero dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. En primer lugar, con respecto a la obra de Cristo, a su mensaje, tenemos que enfatizar que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, la Biblia nos dice que Dios creó el universo perfecto y bueno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et haaretz et hashamayim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Dios que todo era bueno. Creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, pero el hombre se corrompió. El hombre se desvió de la voluntad de Dios y empezó a vivir depravadamente en corrupción e inconscientemente quedó cautivo y esclavizado en su propio pecado. De manera que todo ser humano, aunque nace bonito y aunque nace inocente, todo ser humano en algún momento de su vida se corrompe por naturaleza. Porque la Biblia explica con detenimiento que todo hombre, por muy pequeñito o por muy grande que sea, es depravado, corrupto, malo, aborrecedor de Dios, aborrece lo bueno. Claramente se dice en el texto sagrado que los hombres desde muy pequeños odian a Dios y naturalmente en algún punto de su vida se van a empezar a ahogar con su propia maldad. Así que no solamente se echa a perder la vida del hombre en este mundo por sus decisiones pecaminosas, sino que llega el momento en el cual Dios juzgará a todos los hombres y por su justicia y su santidad, Dios los tendrá que condenar. Y la pregunta ¿es justo y es bueno que un Dios de amor y de justicia condene a los hombres? ¿Sí o no? Bueno, si Dios es bueno, tiene que destruir todo lo que es malo. Si Dios es justo, tiene que destruir todo lo que es injusto. Y si Dios es amor, Él tiene que destruir todo lo que no contribuya al amor. ¿Se entiende? Y entonces la Escritura constantemente dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre es vil, es abominable. O sea, hablamos de buenas noticias, pero vean que la primera parte de este mensaje tiene que ver con malas noticias. Tiene que ver con la naturaleza caída del ser humano. Bueno, entonces la Biblia dice que todos los hombres están bajo la ira de Dios. Todos los hombres nacen en una condición caída y pecaminosa y en un punto tienen que ser condenados cuando su conciencia se despierta y empiezan a activarse en contra de Dios. Pero dijimos que Dios es amor.
Y la pregunta que voy a hacer ahorita es determinante. ¿Dios debe condenar al hombre, sí o no? Lo debe de condenar, porque si Dios no condena lo injusto, ya no sería justo Él. Ahora la pregunta es, ¿Dios quiere condenar al hombre? La respuesta es no. O sea, Dios en su deseo no quiere la muerte del impío. En su deseo Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios debe condenar y destruir a todos los seres que no se conformen a la justicia, al amor, a la verdad. Bueno, y entonces la única manera de que Dios perdone a un hombre, humanamente hablando, es imposible, no hay forma. Jesucristo dijo, para los hombres esto es imposible. Pero Dios, siendo el Todopoderoso, hace que lo imposible se vuelva posible. Y entonces, hace 2000 años, nace en la aldea de Belén, Efrata, en el estado de Judá, un hombre llamado Jesús de Nazaret, nacido de la tribu de Judá. Su padre era José, que era realmente su padre adoptivo. Su madre se llamó María, pero este niño tenía algo muy en especial. En las escrituras de la Torá y del Antiguo Testamento ya se había profetizado la llegada de un restaurador, la llegada de un Salvador que acabaría con la maldad y quitaría el pecado del hombre. Y entonces este niño es nada más y nada menos que el Dios eterno encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. Sin embargo, en el verso 14 de Juan se nos dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora la pregunta es, Adán, ¿se acuerdan de Adán? Y Jesucristo eran iguales en naturaleza, ¿sí o no? ¿Como hombres eran iguales o no? Sí. Como hombres, sí, porque ambos nacieron sin pecado. Ambos llegaron a este mundo. Ambos tenían la posibilidad de pecar o de mantenerse puros y perfectos. De manera que ahora Cristo lo que va a hacer es hacer una obra que el primer Adán, ¿se acuerdan?, no pudo lograr. Y entonces el Hijo de Dios, el Dios encarnado, viene a este mundo como hombre, vive una vida perfecta y justa sin pecar, y esa justicia que Él ganó con su vida limpia y perfecta, en algún momento la lleva a la cruz. El verso 3 lo dice ahí. Leemos todos juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Bueno, ¿por qué Cristo fue colgado en la cruz? Obviamente fue colgado por nuestros pecados, pero lo que Él está haciendo en la cruz es entregar una vida perfecta. Él está pagando la fianza por nuestros pecados. ¿A quién? Algunas personas dicen se la está pagando al diablo, ¿no? Pero el diablo no tiene nada que ver en este negocio. Cristo le está pagando la fianza de nuestros pecados a Dios el Padre. Y entonces cuando Cristo está clavado en la cruz, cuando a Cristo lo coronan con espinas, cuando lo clavan, cuando lo escupen, cuando lo golpean y cuando lo humillan desnudo colgado en Jerusalén, lo que está pasando es que Dios, de manera voluntaria, en cooperación a la voluntad de Cristo, está permitiendo que sea humillado su Hijo, que sea pisoteado y que sea sacrificado por los hombres, porque eso forma parte del castigo que todos nosotros merecíamos por nuestro pecado. Pero algo más, cuando Cristo está colgado en la cruz, en algún punto el Señor dijo, Elí, Elí, lama sabactani, lo cual significa en palabras arameas, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta que debemos hacernos en ese punto es, Dios, que es un Dios de amor y que tuvo una comunión eterna con su Hijo, quien es perfecto y ha sido perfecto desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿realmente Dios el Padre lo abandonó en la cruz o no? Pues muchos quisiéramos pensar que no, pero la realidad es que Dios el Padre sí lo abandonó.
Esa comunión eterna se rompió en la cruz, porque el castigo y la ira de Dios que debió caer sobre nosotros estaba cayendo sobre su propio Hijo. Sobre todo para que se cumpliera el Salmo 22 que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y de noche, y no respondes. Y entonces el mensaje del Evangelio tiene que ver con eso. Dios el Padre abandona, castiga, aplasta y quebranta a su propio Hijo. Cristo nos redimió de la maldición en la cruz, pero tuvo que ser hecho maldición por nosotros, de manera que nuestro pecado, nuestra depravación, nuestra corrupción fue colgada sobre el hombre más santo que ha pisado el universo, el hombre perfecto. Y entonces cuando Cristo muere en la cruz, no solamente pagó por nuestros pecados, sino que ahora nos deja abierta la puerta para que echemos mano de la justicia. Esa justicia perfecta que nadie puede poseer por sí mismo, la podemos obtener por medio de la fe. De manera que cuando yo creo en Cristo, yo, Carlos, siendo un hombre perverso, depravado, corrupto, que he hecho cosas malas y terribles que dañan a mi vida y a otros, yo, Carlos, que he maquinado cosas inimaginables que serían vergonzosas tanto para mí mismo como para ustedes, en el momento que yo puse mi fe en Jesucristo, todos los pecados ante el trono de Dios fueron borrados. Pero la justicia de Cristo me fue imputada, de manera que Dios me colocó una ropa, figuradamente hablando, me ha colocado la justicia de su Hijo. De manera que cuando Dios miraba a Cristo en la cruz, ¿a quién miraba? A mí. Lo miraba a usted y por eso lo tuvo que abandonar. Y cuando Dios mira al pecador que coloca su fe en Él, que solamente se apoya en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, el pecador ya no es visto como pecador, sino que ahora Dios está viendo a Cristo. Y es por eso que no hemos sido consumidos. Entonces el primer aspecto del Evangelio tiene que ver con que Cristo murió por nuestros pecados, verso 3, conforme a las Escrituras. Y eso significa que la muerte de Cristo ya estaba profetizada en la ley, en los salmos y en los profetas. Solo por mencionar algunos de memoria: el Salmo 22, Isaías 42, Isaías 53. Isaías 53, por ejemplo, que es un texto muy conocido que apunta a la muerte de Cristo, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del que lo trasquila, así enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y a través de juicios con Pilato y Herodes, ¿se acuerdan?, fue quitado. Mas su generación, ¿quién la puede contar? ¿Tuvo hijos? ¿Tuvo esa oportunidad? No, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mas se dispuso su sepultura con los ricos, y con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Y entonces las Escrituras profetizaron de antaño que el Mesías prometido tendría que morir. El segundo aspecto está en el verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué resucitó Jesús? Fíjense la pregunta tan importante: ¿por qué Jesús resucitó? Tenemos ahí la tumba de Mahoma, tenemos la tumba de Buda, tenemos la tumba de Moisés, tenemos los sepulcros de David, pero no tenemos registro del cuerpo de Cristo. Y entonces la pregunta es: ¿por qué tuvo que resucitar el Hijo de Dios? Si Cristo hubiera muerto nada más por nuestros pecados, pero no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Somos los más ingenuos de todo el mundo. No tenemos salvación y estamos todavía muertos en nuestros pecados. Pero ¿quién es la persona que puede morir? ¿Por qué nosotros vamos a morir algún día? Dios no diseñó al hombre para morir.
La razón por la cual morimos es porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa y la paga del pecado es la muerte. ¿Un bebé por qué muere? Fíjense, vamos a hacer esa pregunta. ¿Un bebé nace con pecado o no nace con pecado? Miren, nace bien bonito el niño, ¿no? Bien suavecito, huele bonito después de que le quitan la placenta, obviamente. Pero ese bebé por naturaleza es malo o no? Pues sí. Ese bebé le jala los pelos a su mamá, la escupe, le grita, ¿no? ¿Él es consciente? En ese momento tal vez no. Si tiene hambre, ¿qué hace? Llora. Si quiere jugar, llora. Y ese mismo patrón lo va arrastrando a los 3 años, ¿no? Y los papás piensan que son etapas. Bueno, hay etapas, pero obviamente los padres tienen la obligación de mitigar y reprimir eso. Y entonces el niño empieza a crecer, llega a los 10 años, a los 12, 13, 15, y el niño sigue viviendo así, ¿no? Exigiendo aquello que piensa que merece, porque para ese niño o para esa niña, ¿quién es el centro del universo? Él. Lo más importante, ¿quién es? Él. Pregúntale a su hijo o a su hija, si son menores de edad, ¿quién es más importante para él en su vida? Y aunque le diga, pues tú papito o tú mamita, pues la realidad es que no. Nadie es más importante para un niño que él mismo. Por eso ese bebé que arañó a su mamá o le escupió o le jaló los pelos por la mamila, si hubiera tenido 30 años, ¿qué lo hubiera hecho? Pues la hubiera casi matado, ¿no? Y es que todos nacemos corruptos y por eso morimos. Ahora la pregunta es ¿por qué Cristo resucitó y no permaneció muerto? La razón es la siguiente: murió por nuestros pecados, pero la muerte no lo pudo retener por cuanto Él nunca pecó. Él fue un hombre justo que incluso el mismo ladrón en la cruz que le dijo, tú ningún mal has hecho. Y entonces cuando Cristo resucita de entre los muertos, nos da garantía de que la fianza por los pecados ya fue pagada, consumado es. Y así como Él resucitó, nosotros tenemos la garantía de la resurrección por medio de la fe en Cristo. Obviamente también el verso 4 dice que la resurrección se dice conforme a las Escrituras, y es que los salmos profetizan sobre la resurrección. Siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. ¿Recuerdan ese texto? Vamos por favor ahora sí a la primera de los Corintios, capítulo 9, versículo 15. Bueno, creo que queda muy claro que el mensaje del Evangelio son las buenas noticias de que alguien murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y que si usted hoy pone su fe en Cristo, creyendo en lo que estamos diciendo según el capítulo 15, conforme a las Escrituras, usted es salvo. Y la evidencia de su fe será que usted retiene y permanece para siempre creyendo en ese mensaje. En el capítulo 9, versículo 16, tenemos una segunda parte de lo que mencionábamos hace 8 días. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de los derechos del ministerio pastoral? O sea que el apóstol en algún momento de su ministerio empezó a padecer, pero más que eso, se empezó a percatar de que la iglesia en Corinto, a diferencia de otras iglesias, se hacía de la vista gorda con las necesidades ¿de quién? Del hermano Pablo, ¿no? Y entonces Pablo empieza a argumentarle a la iglesia. Él les dice, por ejemplo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Lo racional y lo justo es que si mi hermano siembra un arbolito de naranjas, ¿tiene derecho a qué? A comerse las naranjas. Bueno, después de que empieza a argumentar con la razón y la lógica de que el ministro pastoral puede comer de lo que está sembrando en la congregación, también les dice, ¿acaso no se acuerdan que la ley dice, no le pondrás bozal a quién? Al buey que trilla? Y como dijimos hace 8 días, ¿quién es el buey en este caso, no? Figuradamente aquí está representando a los que están laborando en las cosas sagradas. Dijo el Señor, ¿dijo esto Moisés por los bueyes o tiene cuidado acerca de nosotros? Pues obviamente lo dijo por nosotros, los seres humanos. Obviamente que esto no aplica nada más para el ministro pastoral. Toda persona que trabaja justamente debe recibir un salario, porque el obrero es digno de su salario, ¿no?
Y aunque nosotros hacemos cosas para Dios que no van a ser pagadas en esta vida, la Biblia dice en Hebreos que Dios no es injusto para olvidar nuestra labor y nuestro esfuerzo. O sea que Dios nos va a pagar, a recompensar por lo que hemos hecho. Por eso se habla de un galardón. Y entonces el apóstol Pablo ahora ya no nos va a hablar de su derecho como ministro, sino de su función como ministro. Pero así como todos nosotros tenemos derecho a un salario por lo que trabajamos, así también todos nosotros, juntamente con el ministro pastoral, tenemos la función y la obligación de compartir el mensaje del Evangelio. Claro está que hay un mayor peso sobre mí, porque la Biblia claramente dice que hay personas que deben ser aptas para enseñar y que darán cuenta de su ministerio evangélico, su ministerio de proclamación. Y en el versículo 16 Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, no hay razón alguna por la cual yo me deba jactar. Lejos de tener un privilegio, aunque sí lo es, tenemos una mayor responsabilidad aquellos que anunciamos el mensaje de Dios. Pues si anuncio el Evangelio, verso 16, no tengo por qué gloriarme, ¿qué dice después? Porque me es impuesta necesidad. Tenemos que enfatizar primero esto. Predicar el Evangelio es una obligación de todo creyente, pero principalmente, pues del pastor, ¿no? Del ministro que debe ser apto para enseñar. Es una obligación fuera de la iglesia predicar el Evangelio. Por ejemplo, dentro de la congregación, el responsable o los responsables de enseñar la Escritura eficazmente, ¿quiénes son? Los pastores, los ancianos, los ministros. Pero fuera de la congregación, los responsables de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, ¿quiénes son? Pues todos nosotros. Un ejemplo de ellos era el Nuevo Testamento, en donde Felipe, ¿se acuerdan de Felipe y Esteban? Ellos no eran pastores en la iglesia. Cuando llegaba la reunión en la semana, seguramente los que predicaban ahí eran Jacobo, Juan o Pedro. Felipe y Esteban, ¿qué hacían? Escuchaban, estaban sirviendo a las viudas, pero cuando no estaban congregados, Esteban y Felipe, ¿qué hacían? Pues precisamente, ¿por qué murió Esteban? Siendo un diácono, fuera de la congregación, se puso a predicar y lo apedrearon, ¿verdad? Espero no desanimarlos con esto, pero eso fue lo que le pasó a Esteban. Felipe era un diácono en la iglesia, pero vulgarmente, ¿cómo le llamaban? El evangelista. Precisamente porque tenía un fervor por compartir el mensaje. Y nosotros muchas veces olvidamos eso, ¿no? Pero dentro de la iglesia, el pastor y los ministros pastorales son responsables de anunciar el Evangelio. Y claro que tenemos una mayor responsabilidad dentro de la iglesia. Está como esa historia, ¿no? Del hermano que le decía a su hijo, hijo, tienes que ir a la iglesia, por favor, no faltes. Ves a la iglesia y le decía el hijo, a ver, dame una sola razón por la cual yo debo de asistir a la iglesia. Y dice, pues hay muchas, entre ellas que tú eres el pastor, ¿no? Y pues claro que él tenía la mayor responsabilidad de estar ahí presente. En primer lugar, entonces, en el tema de hoy, estamos diciendo que el Evangelio, la proclamación del Evangelio es una obligación. ¿Cómo dice el verso 16? Me es impuesta necesidad. Y ay de mí, lo cual significa maldito de mí. Maldito sea yo si no anuncio el Evangelio. Jesucristo dijo en algún momento, si estos callaran, las piedras hablarían. ¿Se acuerdan que Cristo también dijo, bienaventurados estos, bienaventurados los que lloran? Pero también dijo, ay de vosotros ricos porque serán pobres. Ay de vosotros que ríen porque van a llorar. El ay es una maldición que empieza a desarrollarse en el pueblo judío. De manera que cuando Pablo dice, ay de mí, si no anuncio el Evangelio, lo que está diciendo es, maldito sea yo si no abro mi boca para predicar las buenas noticias de Cristo. Versículo 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Sobre todo esa frase final, la comisión me ha sido encomendada. Estamos diciendo en primer lugar
que predicar el Evangelio de Jesucristo es una obligación. Debemos predicar a tiempo y debemos predicar fuera de tiempo. Pero yo le pregunto, ¿usted ve como una obligación y como una necesidad predicar el Evangelio? Muchas veces no. Miren, ahorita después de salir aquí, muchos de nosotros ya estamos un poquito ansiosos, principalmente yo, porque cuando no desayunamos bien, lo primero que hacemos saliendo del servicio, ¿qué es? Pues buscar comida, ¿no? Lo más cerca es la cocina de Aurelio, pero buscamos comida porque para nosotros es una necesidad. Los hermanos mañana se levantan temprano y muchos no quieren trabajar, pero lo tienen que hacer porque hay una necesidad y tienen una obligación. Y entonces predicar el Evangelio tiene que ser visto por nosotros como una necesidad y una obligación. O sea, no está mal que usted le diga al pastor, hermano, puede visitar conmigo a una señora, a un señor. No está mal, pero usted debería primordialmente compartirle el Evangelio. Porque recuerden que la función del pastor de enseñar la palabra está ¿en dónde? Dentro de la iglesia. Fuera de la congregación todos somos predicadores de la palabra. La mujer samaritana, por ejemplo, después de escuchar el mensaje que hizo, fue a la ciudad y le predicó a los hombres. Las hijas de Felipe, aunque no tenían un ministerio en la iglesia pastoral, porque las mujeres no ejercen ese ministerio, fuera de la congregación eran llamadas profetisas por el hecho de compartir el mensaje. Bueno, pero vean lo que dice Pablo en el versículo 17. Es una obligación predicar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, o sea, si tengo ganas y voluntariamente voy y lo hago con gozo y con gusto, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, no importa, porque la comisión de todas formas me ha sido encomendada. O sea, sí tenemos que ser conscientes de que muchas veces tenemos ganas de predicar y muchas veces no tenemos ganas de predicar. A veces no estamos en condiciones de hacerlo. Un ejemplo de ello sería el profeta Jonás. ¿Tenía la obligación de compartir el Evangelio o no? ¿Y lo hizo al final? Estaba huyendo, pero no quería. Al final lo tuvo que hacer. ¿Lo hizo de buena gana? La realidad es que no. Pero de todas formas, lo hagamos de buena gana o lo hagamos de mala manera, la comisión nos ha sido encomendada. 1 Corintios 9:17. La comisión me ha sido encomendada. Ahora recuerden una cosa, hermanos, nuestras emociones son fluctuantes. No podemos depender de nuestras emociones para predicar el mensaje de Cristo. Hay domingos que yo vengo con mucha motivación. Y hay domingos que yo puedo venir estresado, cansado, triste, porque somos seres humanos. Hay días en los cuales usted va a visitar a una persona muy animado, predicarle. Y hay días que usted tiene tantos problemas y preocupaciones que no tiene ganas. Pero recuerde, es una obligación. Y como toda obligación, no puede depender de lo que nosotros estamos experimentando en nuestras emociones. Porque si dependemos de nuestras emociones, el domingo que nos levantamos contentos, llegamos a la iglesia, y el domingo que nos levantamos tristes, pues no vamos. Somos personas de doble ánimo. Y por eso el predicar el Evangelio lo tenemos que ver en primer lugar como una obligación. Versículo 18, ya vamos terminando. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que predicando el Evangelio, presente como gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pregunta, ¿el Evangelio se cobra o es gratuito? Pues es gratis. En el texto anterior, cuando habla de su derecho, él está hablando de sus necesidades. Por eso debemos retomar eso, son necesidades. Pero aquí Pablo dice, en segundo lugar, que debemos predicar el Evangelio de manera gratuita. Hay veces cuando nos invitan a predicar a una iglesia, hay hermanos que nos llegan a apoyar, pero a veces vamos a otras iglesias donde tenemos que apoyarles. Y de todas formas, el mensaje del Evangelio se tiene que dar de manera gratuita. El Señor dijo, de gracia recibieron, tienen que dar de gracia. Y más bienaventurado es dar que recibir. Número 2, entonces, debemos predicar el Evangelio gratis, sin costo alguno para las personas. Y número 3, terminamos diciendo, debemos acoplarnos a las condiciones de las personas
que escuchan el Evangelio. Debemos acoplarnos a las condiciones de las personas que escuchan el Evangelio. Vean lo que dice el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Se traduce esclavo de todos. ¿Existe la esclavitud todavía hoy? ¿Cómo ven? Tal vez en la burocracia, ¿no? Sin darnos cuenta somos esclavos en el trabajo. Pero la esclavitud como existió en aquellos días ya no existe en las ciudades civilizadas. Pero en aquella época donde dominaba el Imperio Romano, aún existía la esclavitud. O sea, yo podía tener propiedades humanas. Y yo le podía pegar al esclavo, yo le podía mandar, yo le daba de comer lo que yo querría, porque él era mi esclavo, mi propiedad. Algunos esclavos, de manera fortuita, llegaron a comprar su propia libertad y se hacían libres. Eso se llamaba redención. Se redimieron a sí mismos. Pero el apóstol Pablo está diciendo en el verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, o sea, él no era esclavo de nadie, me he hecho esclavo ¿de quién? De todos. O sea que Pablo llegó incluso a actuar como esclavo para con todas las personas. ¿Con qué finalidad? Para ganar a mayor número. Ejemplo, verso 20. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Para ganar a quién? A los judíos. Por ejemplo, si me invitan a predicar a una sinagoga, ¿sería bueno ir o no? ¿Sería bueno ir? Claro que voy a utilizar únicamente la Torá, el Nebihim y el Ketubim, porque son los escritos judíos. Ellos no van a aceptar si yo les digo abran sus Biblias en la primera carta a Tesalonicenses. Para ellos ese texto sería herético. Y entonces, si se me exige que yo vaya con una kipá, ¿sería sabio que yo vaya con la kipá? Pues sí. Si se me exige, por ejemplo, que para entrar a la sinagoga yo repita un rezo de los que repiten, ¿sería sabio hacerlo o no? Pues claro que sí, porque ¿qué es la kipá? ¿Qué es repetir unas palabras que aparte tienen que ver con el texto sagrado? No es nada. Nos hacemos judíos a los judíos para ganar a los judíos. Es lo que dice Pablo. También dice en el versículo 20, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Fíjense, nosotros estamos sujetos a la ley, pero si vamos a predicarle a un hermano que guarda el Shabbat y que no come cerdo, pues para ganarlo y para que conozca el Evangelio, en ese momento nos vamos a abstener del cerdo y juntamente con él vamos a guardar el Shabbat. No es que estemos aceptando su mentira, simplemente estamos buscando su salvación. Versículo 21. A los que están sin ley, como los gentiles, como si yo estuviera sin ley. Claro, no estoy sin ley. Estoy bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Un ejemplo de ello sería tal vez cuando me estaban evangelizando. Mi madre se casa en la iglesia católica, acá en el Sumidero, y el joven que me evangelizó pues llegó a la misa, ¿no? Ahí estuvo sentado, ¿sí? No se persinó y no otras cosas, pero ahí estuvo. Y de alguna manera eso sirvió como plataforma para que, en este caso mi madre, que era un poco escéptica con él, y mi padre, pudieran escucharlo y recibirlo en casa, y así el evangelio pudiera llegar a la familia, ¿no? Y entonces a veces somos muy drásticos. A veces nuestra familia es católica y practica la idolatría, tiene por ahí a la Virgencita de Juquila, ¿no? Y llegamos rápido y lo que decimos, eso es del diablo, bájalo, lo destruimos, y ya tenemos casi el martillo en la mano, ¿no? Y entonces lo que hacemos rápido es que las personas se alejan y no escuchan para nada el mensaje, y nosotros estamos centrando nuestra atención en cosas no importantes. En su momento debe ser importante, pero en el punto preciso lo que necesitan esas personas es el mensaje del Evangelio. Igual cuando llega un testigo de Jehová, muchas veces lo recibimos simplemente para contender, humillarlo y mostrarle qué ignorante es y qué mal está su traducción. Pero recuerden que en ese momento lo que él necesita es escuchar el Evangelio. Ven un ejemplo aquí, por favor, en Hechos. Terminamos con 2 textos. Hechos capítulo 17,
versículo 16. No me malinterpreten, porque esto no significa que usted se va a hacer fornicario a los fornicarios, o borracho a los borrachos, o flojo a los flojos, para ganar a mayor número. Sí estamos entendiendo que el discernimiento y el sentido común cristiano nos indica en qué situaciones podemos hacerlo y en qué situaciones no. Había por ahí un predicador centroamericano que estaba todo tatuado, con perforaciones, fumaba su marihuana ahí en el culto con los jóvenes, porque él se estaba haciendo drogadicto a los drogadictos y pandillero a los pandilleros, ¿no? Obviamente que eso estaba lleno de jóvenes porque alababan a Dios, llenos de humo y de tatuajes, pero eso no es lo que quiere transmitirnos el apóstol Pablo. Estamos hablando de cosas donde hay sentido común, discernimiento, en donde no se compromete la verdad, ¿se entiende? Hechos 17, por favor. Vean el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a unos colaboradores suyos, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No sé si le pasa así cuando llega a una comida con su familia y, híjole, ve a todos ahí bailando y tomando y con los ídolos ahí en la pared y su espíritu se enardece, ¿no? Tal vez usted quisiera sacar ahí el marro y romper todo eso y explicarles, eso es una mentira, está mal, solo gastan dinero. Pero eso no está bien, eso no contribuye al amor. Debemos aprender a tolerarlos y compartirles primariamente el mensaje de la verdad, ¿no? O sea, no podemos llegar con un homosexual diciéndole, tú eres un homosexual y te vas al infierno y te aborrecemos, ¿no? O sea, mucha gente incluso los odia. Eso está mal, debemos tolerar, debemos compartirle el amor de Dios, compartirle la verdad, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Se entiende? Versículo 16, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, el trabajo de Pablo era predicar el evangelio, pero estaba lleno de trabas, porque por una parte le predicaba a los judíos, con los cuales tenía mucha contienda, y después tenía que predicarle a los filósofos, que aparte estaban divididos en dos doctrinas, los epicúreos y los estoicos, y Pablo tenía que estarse adaptando constantemente a la predicación. Ahora, vean, en el verso 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, Pablo aprovechó ese lugarcito público, lo pararon ahí en el púlpito público para que les explicara esta nueva doctrina para ellos. ¿Se adaptó a las circunstancias o no? Pues sí. Tal vez algunos hermanos criticarían a un pastor que se llama Cristian, que de repente lo vemos predicando ahí en la iglesia católica, no en las catedrales. Algunos hermanos dicen, este hermano es del diablo, ni lo vamos a escuchar. Bueno, debemos escuchar lo que dice porque está predicando el mensaje de Cristo, y si le dan oportunidad, pues qué mejor que lo haga en la misa, ¿no? Para él no es importante la misa, para él es importante predicar ahí el mensaje de Cristo, y si le están dando la oportunidad gracias a las posibilidades que él tiene, pues qué mejor que lo estén escuchando, ¿no? Y entonces Pablo está predicándole ahí en un lugar pagano. Verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aprovechó las imágenes y los altares que estaban ahí para poderles compartir el mensaje. ¿Se dan cuenta? Bueno, versículo 23. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es a quien da vida a todos
y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y vean lo que dice después, todos juntos en voz alta: como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Incluso está aprovechando la cita de un poeta griego, ¿se dan cuenta? Un poeta de los epicúreos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ustedes me dicen en dónde empieza a predicarles el Evangelio. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está la predicación del Evangelio, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Se acuerdan? El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otro ejemplo de cómo nos tenemos que adaptar, terminando ya con este último texto. Vean ahí en el libro de los Hechos, por favor. Hechos. Capítulo 21. Verso 17. 21, 17, por favor. Claro que Pablo vive en una comunidad judía y griega. Nosotros vivimos en una comunidad altamente católica, ¿no? Por no decir que ya también estamos llenos de otras denominaciones y sectas, y tenemos que tener sabiduría. Jesús dijo que seamos sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Versículo 17: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, Pablo, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado, verso 21, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Ese voto era un voto llamado el voto de los nazareos. Era un voto que cumplió Sansón y un voto que cumplió Samuel, ¿se acuerdan? Ese voto viene en la ley. Pregunta, ¿estamos obligados a guardar la ley? Pues ya no. Somos libres de la ley. Vivimos bajo la ley de Cristo, el amor. Pero entonces, ¿qué le están sugiriendo en el verso 24? Tómalos contigo a estos hermanos, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando ¿qué? La ley. De alguna manera él no guardaba la ley, pero estaba evitando que se hiciera un tumulto de personas que lo asesinaran, y estaba buscando la oportunidad para poder compartir el Evangelio sin impedimento. Hoy hemos hablado de lo que es el Evangelio y de cómo debemos actuar en relación a eso. En primer lugar, dijimos, es una obligación. En segundo lugar, es un mensaje que debemos proclamar gratuitamente. Y en tercer lugar, no solamente debemos compartirlo, debemos acoplarnos a las personas y a las circunstancias, sin comprometer la verdad, obviamente, y sin malinterpretar lo que Pablo dice. Por último, me gustaría decirle a las personas que nos visitan, a mi tía, a su familia,
que Dios ha dejado un testimonio para ellos también y para nosotros. La Biblia dice, y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mi deseo, obviamente, como familia, es mi tía y mis primos, ¿va? Y Ángel también, que se acaba de añadir a la familia, pues es que ellos también tengan a Cristo y ojalá puedan venir otro día también. Vamos a estar orando por ustedes y les agradecemos por estar atentos al mensaje. Y también recapitular que todos ustedes, hermanos, deben examinar si realmente han llegado a esa fe en el Hijo de Dios, porque no hay salvación fuera de Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a orar puestos de pie y seguimos con las ofrendas. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Bendice lo que resta de este servicio. Bendice nuestros ingresos, la ofrenda para los gastos que se realizan. Todo te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden prepararse para las ofrendas, por favor. Pasa a nuestro hermano Eric mientras entonamos el himno. Hermanos, quisiera que leyéramos por lo menos 2 textos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a dividir así. De este lado vamos a leer Proverbios 3. Del 8 al 9, del 9 al 10. Y de este lado, hermanos, vamos a leer 2 Corintios. Nueve, 6 y 7. Empezamos los de Proverbios y después los de Corintios. Adelante, hermanos. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ajá. Ahora los de Corintios, según a los Corintios. Dice así: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ofrendar, hermanos, y cantamos. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Hermanos, yo voy a terminar orando, hermanos, si me permites. Aquí nada más un ladito, hermano. No nos vayas. El hermano Eric no cayó en pecado, no crean que es otra cosa, más que cumplió años y por eso lo tenemos aquí adelante hoy. No queremos que le den abrazo porque ya saben que estamos cuidándonos por la pandemia. Por el WhatsApp, un abrazo virtual, por favor. Y los regalos sí los pueden enviar. Felicidades, hermano. Que Dios te multiplique los años. ¿Cuántos años cumpliste? 24. 24, está jovencito, saben que ya tiene a su familia. Felicidades. Estemos orando por él para que el Señor prospere su matrimonio, su vida. Te queremos mucho, Eric. Que Dios te bendiga. Amén. Pues si hay pachanga nos avisa nada más, ¿sale? Vamos a orar por Eric y vamos a terminar. Padre, te agradecemos por las ofrendas, por el culto, pero muy en especial por la vida de Eric, Señor, quien ha llegado a tus pies y te ha llegado a servir, Señor. Él está creciendo en el conocimiento, Padre, de nuestro Señor, y te rogamos que un día también pueda
compartir tu palabra, Señor, si es tu voluntad en el ministerio pastoral, y si no, Padre, que tú lo uses en el lugar y la forma que tú quieras. Te agradecemos por la fuerza, la salud, el trabajo que tú le das, por sus niños, su esposa. Tú guárdales y prospera sus caminos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a cantar al hermano el feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias que con sin par bondad al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Felicidades, hermano. Gracias. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga a todos.